No todo hecho grave debe motivar inmediatamente una investigación penal y menos formulada por el Jurado Nacional de Elecciones, que es como la Corte Suprema. Si la Corte Suprema de la República dice que habría un delito, ¿qué fiscal, qué juez, qué policía va a poder discutir ese tema sin que haya formalmente una investigación? Hay un hecho grave que debe ser investigado sin duda. Existiendo la denuncia y la investigación preliminar del fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, además es juez de la Corte Suprema, tranquilamente pudo informarse si ya hay una denuncia abierta por el Ministerio Público, por qué razón el máximo ente, la máxima instancia de la justicia electoral se pronuncia muy prematuramente. Y voy a lo segundo, ni siquiera el funcionario debió ser detenido. Delito flagrante es el delito que se está cometiendo, no el delito que se ha cometido. ¿Cuál es el hecho? Y lo dice el policía que lo va a detener. El policía dice, como usted ha renunciado y ha reconocido su responsabilidad, lo detenemos. El hecho es, no llevaste el material y por no haber llevado el material, quiere decir eso que ha habido una cantidad de mesas de sufragio que no se han instalado, personas que no han votado, pero ya es un hecho que se realizó. Entonces, sostener que es flagrancia y agrégale a eso que es delito de incumplimiento. De los tres delitos que has mencionado, el delito que motiva la detención preliminar es el incumplimiento de la obligación, es el incumplimiento de deberes de función, el 377. Es el menor de los delitos contra la administración pública. El delito contra la administración pública de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Nunca en la historia del Perú, por ese delito que es el menor de todos los delitos contra la administración pública, ha habido una detención preliminar. Ahora, pero es que lo que se dice es que están en el plazo de las 48 horas de la flagrancia. Sí, pero la flagrancia es el que está cometiendo el delito o el que ha huido de la escena del crimen. Eso se llama cuasiflagrancia. Yo jalo la flagrancia. La flagrancia es, estás matando, te detengo para que no mates. Estás robando el banco, te detengo para que no robes. Y lo han estirado el chicle a cuasiflagrancia. Ya no estás en la escena del crimen, te encontré al otro día, pero te encontré con la pistola que mataste. Pero acá los hechos se consumaron. Yo estuve el domingo en la Universidad de Lima desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. A las 9:45 ya instalamos las mesas. O sea, los hechos se consumaron. Que hay que investigar por qué una empresa 3 veces sancionada, una empresa que días antes o semanas antes en Liquín decía necesito 400 unidades, es evidente que hay razones para sospechar, sí. Pero mi único punto es, la investigación penal debió ser de la Fiscalía. Claro, no de la máxima instancia de la justicia electoral. Pero es que la máxima instancia no investiga, denuncia, y la investigación ya está en marcha de la Fiscalía. Pero si denuncia es porque has evaluado que hay posibles irregularidades. Pregunto, ¿con qué informe? Con los hechos, me imagino. Claro, o sea, veo la televisión, hago mi análisis. No, con eso no se denuncia. O sea, usted lo que nos está queriendo decir... Yo soy juez de la Corte Suprema. No cualquiera. Un general. O sea, está hablando que Roberto Burneo, como juez de la Corte Suprema, que ha sido elegido para presidir el Jurado Nacional de Elecciones. Eso hay que ponerlo en contexto. Roberto Burneo, presidente del JNE, es un juez supremo y para llegar a ese cargo lo han elegido sus colegas de la Corte Suprema. Es correcto. Lo que voy es que en el diseño del sistema electoral, la principal autoridad del sistema electoral, quien decide finalmente qué es correcto o no en un sistema electoral, es el Jurado Nacional de Elecciones. Es el último que debe intervenir, no el primero. Es la última instancia para definir las cosas, para definir las controversias. Pero también, ¿no cree usted que el Jurado Nacional de Elecciones lo que nos debe dar es una garantía para el debido funcionamiento electoral? Tomas todas las medidas administrativas que estimes. O sea, ¿usted no está de acuerdo con que el Jurado Nacional de Elecciones haya denunciado a Piero Corbeto y a los demás funcionarios? ¿No está de acuerdo? Existiendo una investigación preliminar en el Ministerio Público que incluso ha llevado a una detención preliminar discutible de un funcionario, es suficiente. Porque lo que necesitamos es saber qué pasó. Para que no se... Ahí entra todo, porque efectivamente, vamos a los delitos electorales. Los delitos electorales son delitos
no solo que se tienen que cometer intencionalmente, sino hay una finalidad específica. Yo lo que quiero es alterar el resultado del proceso electoral intencionalmente, porque neutralizando este sector de votación voy a disminuirle los votos a Rafael López Aliaga. Esa es una hipótesis. Ya, pero tendría que estar planteada para que haya una denuncia, pues. El que más bien va por ese lado es el candidato López Aliaga. Pero a eso voy. Y va segundo. Y en mi mesa ha arrasado Rafael. Ha arrasado completamente. De ahí hasta un Nieto. Rafael, Nieto, y alguien más que ahorita no me acuerdo. Pero lo que más ha habido, que sí es importante analizar, son ausentes. Lo que tú estabas reflexionando hace un momento. Claro, la gente que va, por ejemplo... Casi la mitad han sido ausentes. O sea, en su mesa la mitad de ausentismo. Sí. En la Molina. En la mañana, pero ojo, en la mañana había un montón. Y de ahí se empezó a diluir. Pero que se cansaron de esperar. A eso voy, puede Ahora, ser. ¿y quién responde por eso? Porque claro, lo de los colegios... Esa es la parte del daño que hay que evaluar, ¿no? Claro, en los 15 colegios de los 3 distritos es, digamos, está acotado el tema porque estos van y votan, pero ¿quién evalúa los que se cansaron de esperar, los que la abuelita ya no pudo esperar, los que se tenían que ir a trabajar? Porque hay ciudadanos que los domingos trabajan. Ahora, era un desorden. Superamos el tema del material. No había ánfora. Claro, eso vamos a hablar del tema de su experiencia. El personal muy joven. Había que enfrentar a la gente. Claro, usted además con su experiencia, pero volviendo al tema de los delitos y las irregularidades. Todos son dolosos. Los electorales son dolosos. Tiene que haber existido una intención, o por lo menos, yo lo que veo, lo más penal hasta este momento es la contratación. Ahora, la contratación la veo muy discutible. Ahora, ¿qué significó la contratación? Colusión. A mí, en la que se abre una investigación por delito contra la administración pública me parece muy claro. O sea, usted donde ve más bien que se debería insistir en la investigación y donde habría más bien el delito de colusión, dice usted, presunto. Colusión, negociación incompatible, pero es muy rara la contratación. Exactamente. Vamos a ver más adelante una nota de la unidad de investigación sobre la contratación, pero antes de eso, quiero decirle que el día viernes la Contraloría General de la República ya había una advertencia. Hay un reporte de avances ante situaciones adversas que emite la Contraloría General de la República. Entonces, lo que aquí cabría de preguntarse es ¿qué ha hecho la oficina de la OMPE? Porque ya dice acá, por ejemplo, situaciones adversas que ameriten acciones inmediatas, y ya estás diciendo que para la suscripción del contrato el postor ganador no acredita, escuchen bien, no acredita que los conductores cumplen con la experiencia mínima de 1 año en el manejo de los camiones, etcétera. 3 veces había sido sancionado. Y además, contratos por casi 30 millones de soles, no tenía la infraestructura para asumir tal tarea. De hecho, que hay graves irregularidades. No habían camiones, sacaron, como decía el doctor Nakazaki, la semana pasada en LinkedIn, sacaron un aviso, haz trabajar tu camión. No tenían camiones. 400 estaban bien. No tenían personal tampoco. Es una empresa de 13 personas que ha pretendido manejar la distribución electoral del material en Lima. Yo hoy día veía un reportaje, una nota en Canal N, donde llegaban el material electoral hasta la zona más alejada de la selva, en deslizador, y no han podido transportar en Lima. Diana, si me permites, investigación por delito contra la administración pública, corrupción, colusión, se justifica plenamente por el Ministerio Público, y la Fiscalía que ha intervenido con discrepancias en la detención preliminar es la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios. Eso está perfecto. Lo único que hay que diferenciar ese tema que está claro para empezar una investigación penal, y en el tema electoral diferenciar si ha habido una negligencia extrema o intencionalmente se ha realizado esta retención de material para afectar una candidatura. Son las dos hipótesis. Claro, pero en el tema de que si intencionalmente ha habido el deseo, la voluntad de afectar ese sector de electores para afectar determinadas candidaturas, porque claro, hay un es muy sectorizado, ¿no? Exactamente, es muy sectorizado. Entonces, eso sería más difícil de probar. Por eso es que digo que es muy prematuro
que la máxima instancia de la justicia electoral, que tendrá en su momento que evaluar eso, sea la que lleve el inicio, si ya tiene una fiscalía que lo está haciendo. Por eso, ¿no cree usted entonces que más fácil es ir en la investigación por la negligencia, como dice usted, por la omisión? Porque de hecho ha habido una negligencia. Entonces, si ya el viernes la Contraloría te está advirtiendo. No hago entonces una denuncia penal, inicio mi investigación administrativa y arranco. Todo comenzó que tú sabías que comparado con la elección anterior tenías que duplicar vehículos. ¿Qué hiciste desde el comienzo? Y empiezo a analizar si hay dolo o fue una negligencia supina. Doctor, vamos a ver la nota de la unidad de investigación, porque ahí vamos a ver algunos detalles importantísimos para esta discusión. Veamos. La unidad de investigación de este canal presenta en exclusiva un documento clave en el millonario contrato entre la OMPE y la cuestionada empresa Servicios Generales Gálaga. Una compañía que habría incumplido con entregar a tiempo el material electoral, que generó caos durante la jornada electoral y que ahora está en la mira de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga un presunto delito de colusión. Se trata de los términos de referencia del contrato que ganó Servicios Generales Gálaga, pese a presentar la oferta económica más alta en relación a los otros postores. Un documento que contiene los detalles técnicos, las condiciones y los requisitos que debió cumplir la compañía para adjudicarse el contrato de 6 millones de soles, que lo obligaba a cumplir con el traslado y recojo del material electoral durante los comicios electorales. En Gálaga, garantizamos transporte seguro y entregas puntuales. En los términos de referencia de este millonario contrato, se especifica que el contratista debe ser propietario de 40 camiones o camionetas. Debe presentar 2 pólizas de transporte, una para cubrir el material electoral ante posibles robos, asaltos, accidentes y terrorismo, por un monto de 20.500.000 soles, y otra para cubrir daños a los equipos informáticos, valorizada en 29 millones de soles. Reconoce claramente, implícitamente la responsabilidad de lo sucedido, vamos a proceder a detenerlo. Este documento lleva la firma de 2 funcionarios de la OMPE que son investigados por la Fiscalía por diferentes hechos. Se encuentran presentes en la mesa principal el señor José Edilberto Samamé Blas, el señor Juan Sánchez. José Edilberto Samamé Blas, exgerente de gestión electoral, detenido por omisión de actos funcionales durante las últimas horas, y Juan Antonio Fang Sánchez, subgerente de producción electoral. Este último es investigado por presuntamente ser parte de la organización criminal que capturó ilegalmente la OMPE y el extinto Consejo Nacional de la Magistratura para supuestamente favorecer al partido de José Luna Gálvez. Yorlan, te estaba llamando por el tema del expediente de Podemos por el Progreso del Perú, que se ha llegado el día de ayer. Su nombre aparece también en este documento fiscal. Juan Antonio Fang Sánchez habría sido el encargado de acelerar de manera irregular el proceso de inscripción del partido político Podemos por el Progreso del Perú, presionando a otros funcionarios de la OMPE. José Edilberto Samamé Blas y Juan Antonio Fang Sánchez son los funcionarios que elaboraron y firmaron los términos de referencia de un contrato que dejó a miles de ciudadanos sin el derecho de emitir su voto a tiempo. Bueno, aquí, como se ve, es gravísimo porque contratan al más barato. Y hay un personaje que entra a tallar, que es el señor Juan Antonio Fang Sánchez, que ya es un viejo conocido porque ha estado involucrado en las investigaciones por este caso llamado los gángsters de la política. Y hay información que habrá que verificar, habrá que corroborar, que el señor Samamé Blas está declarando en esta prisión preliminar que el responsable de esta contratación habría sido Juan Antonio Fang Sánchez, que ha dicho que el responsable de la buena prueba Gálaga. Ahora se empiezan van a empezar todos a acusarse, pero es bien grave porque acá ya se ve la colusión. El reportaje fortalece la tesis colusión si solo se prueba el acuerdo y cohecho si se prueba que hay soborno. Entonces,
indicios suficientes para investigar ahí. Y la detención preliminar, más allá que discrepe de ella, funciona como un método para hacer que surjan colaboradores eficaces y brinden información, ¿no? Así que si hay toda se ha montado, porque parece que no es solo de un momento, si hay un tema de organización respecto a actos de corrupción, sin duda alguna debe ser sancionado. Pero y debe ser rápido, porque tenemos a puertas otra elección de segunda vuelta el día domingo 7 de junio. Pero aquí tenemos otra información, que es que, por supuesto, la empresa Gálaga, porque ayer Piero Corbeto lo primero que hizo fue responsabilizar a Gálaga, pero por supuesto, sin decir los contratos, por qué los contrataron, simplemente dijo, Gálaga no me cumplió. Pero claro, lo que no dijo es que ya habían sido sancionados, y cuando se le recuerda eso dice sí, pero no estaban impedidos de contratar con el Estado, dice, esa es su respuesta. Eso es contradictorio porque aparece justificando la contratación de alguna manera. Totalmente, ¿no? Pero veamos lo que ha dicho, voy a leer lo que ha dicho Gálaga. Dice, pronunciamiento de la empresa Gálaga SAC, ahí lo tenemos, y es un pronunciamiento de 8 puntos que vamos a destacar 3 puntos, ¿no? Él dice que Gálaga dice que el servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la OMPE, dependiendo en todo momento de la coordinación, entrega oportuna y condiciones logísticas definidas por la propia entidad, y dice además que las demoras registradas en la etapa final del proceso no responden a incumplimientos contractuales por parte de nuestra empresa, sino a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa, los cuales deben ser evaluados integralmente por la entidad contratante. Rechazamos cualquier afirmación que pretenda atribuir de manera exclusiva a nuestra empresa las dificultades presentadas, cuando éstas responden a un proceso logístico complejo que involucra múltiples actores y responsabilidades compartidas. Yo me quiero quedar, doctor, con la parte que él dice que conforme a los requerimientos y cronogramas, dependiendo de la coordinación, entrega oportuna. Lo que está diciendo Gálaga, que además que no tenía los camiones, pero que no les entregaron oportunamente, y habla compartir la culpa con OMPE. Y habla de una responsabilidad compartida, claro, ¿no? Pero es evidente, no tenían camiones, que hoy día el comercio ha informado que el material ha sido trasladado en taxis de aplicación. Si era manifiesto para la empresa y para los funcionarios de OMPE que contrataron que la empresa no tenía la capacidad logística para hacer este tipo de trabajo, que es muy amplio, como estamos conversando, indicios, razones para iniciar una investigación por corrupción o colusión, sin duda alguna se justifican. Bueno, veamos cómo se va a desarrollar, porque esto recién empieza, doctor, pero quiero ir a su experiencia como presidente de mesa en una de las mesas, valga la redundancia, de la Universidad de Lima. Vimos temprano ayer una publicación suya en X donde decía que no llegaba el material. Usted dice que instalaron a las 9:45. 9:45. El tema es que varias personas hicimos un gran esfuerzo porque comience a las 7 de la mañana, como ahí estaba establecido. Por ejemplo, en esta oportunidad, los miembros de mesa de 9, titulares y suplentes, solo faltaban 2. O sea, había una concurrencia, había interés, sin duda alguna. Mucha gente había. Pero pasaban las horas y ya no comenzaba a las 7. Empezaron a hacer pasar a los adultos mayores, como tú estás diciendo, una serie de personas que de muy tempranito, pero se notaba un gran desorden. Como te digo, no solo es el tema del material, por más esfuerzo que hacían las personas, no había ánfora, mucha gente joven, y había pues en esta crisis que ayudar y dar solución, ¿no? Pero la cosa es que 9:45 todos empezaron a operar bien, un flujo de gente muy, muy grande, pero como también estábamos conversando, se fue diluyendo. Como tú dices, muy probablemente mucho calor, y obviamente había demora. Yo escuchaba gritos, reclamos, pero a cantidades. Hace años no soy presidente de mesa. Bueno. Ahora, en el acta, porque se hablaba mucho de la dificultad para votar en tremenda cédula, pero ¿hubo muchos votos anulados porque votaron mal? Una muy buena pregunta. Nulo por intención de raya e insulta, 1 o 2. Nulo por error, 2 o 3. La mayoría logró votar.
O sea, la gente se enfrentó bien a la cédula. Sí, sí. Ahora, el trabajo, yo quiero de acá agradecer también a usted, doctor, bueno, por su todo. trabajo, pero sobre todo y además a todos los miembros de mesa, realmente nuestro reconocimiento y agradecimiento. Aquí hemos estado hasta pasadas las medianoches transmitiendo y veíamos incluso hasta con velas, doctor, la Recién gente a las 10 empezamos contando a mano. ¿A qué hora empezaron? Empezamos, bueno, la jornada 5:30 que nos hicieron pasar. Yo he salido 10 y algo y había gente que se Pero quedó eso que todavía. es temprano, hay gente que ha salido ya de madrugada. Sí. Bueno, es que empezamos a marcha forzada para avanzar. Me tocó un buen grupo. Había unos que manejaban bien, entonces, ¿para qué? Hubo un gran entusiasmo, faltaba experiencia, sí, pero entusiasmo. Pero funcionó la bastante. computadora, funcionó todo. Pero todo, usted decía todo. que no había ánfora. Claro, demoró un rato. Ese es otro problema que teníamos. Ya teníamos el material, estábamos todos en la cancha y nos faltaba la pelota. No había, bueno, ahí lo solucionamos en el camino. Dice que algunos han puesto cajas de galletas de ánfora. Como sea, lo solucionamos. Se hizo sticker de OMP y listo. Doctor, ¿le va a tocar a usted la segunda vuelta a ser presidente de mesa? Se supone que todo la misma organización ya se repite, conocen, ¿no? ya. Sí. Se van a reencontrar con los miembros de Un buen mesa. equipo, ha tocado un buen equipo. 2 titulares, un buen suplente. Sí, funcionó bien. Bueno, muchísimas gracias, Gracias doctor también. César Nakazaki. Y reiteramos el agradecimiento a los presidentes y miembros de mesa que realmente han tenido una labor maratónica ayer toda la noche. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, siempre. Ahora, seguimos con el tema Corbeto, porque la Junta Nacional